Hola, bienvenidos al canal. Déjenme que ajusto, la luz se ve igual. Ok, no pasa nada. Este video vamos a hablar un poquito de magia del caos de una forma un poco como general para que se tenga como un poco las bases sobre lo que es esto. Y después más adelante, si a cada uno le interesa en este tema, estoy como dejando varias como teorías o varios como caminos o perspectivas de lo que es como la espiritualidad o la brujería. La idea es que se mantenga como el conocimiento y que si alguien resuena con dicho conocimiento pueda como investigar más allá, profundizar dentro de ese tema, pero esto es como para principiantes, para quienes no conocen mucho del tema y que más o menos sepan de qué se trata y que en base a eso puedan como escoger seguir profundizando en dicha u otra corriente. La base de lo cual vamos a hablar hoy día es un libro que se llama Magia del Caos, que es de Randolph Carter, donde también analizan ciertas como escritos o traducciones de material de Peter J. Carroll, de Austin Osman Spire, que van como desempeñando como sus propias perspectivas o que van complementando, que al final es eso, es como un complemento del texto, los distintos materiales o perspectivas que ellos mismos han considerado al respecto de la magia del caos. Considera o va un poquito de la mano con lo que hemos hablado en videos anteriores que están acá en el canal de YouTube, que tiene que ver con luciferianismo, que tiene que ver con la gnosis. Si se fijan, al final como que todos se encuentran un punto en común, y al menos la magia del caos habla un poco como de estar libres de dogma. Por lo tanto es algo como de una creencia de hacerlo nosotros mismos de la forma en como a ti te funcione o a ti te sirva hacer la magia. Si a ti te funciona o te sirve, esto está bien y va a seguir siendo igual de válido que otras prácticas, y en ese sentido se puede asociar como a lo que es el luciferianismo, que es como no caer un poco en doctrinas o en sistemas de creencias dogmáticas, sino que es como cuestionar o preguntar de por qué esto funciona. Y lo pongo a prueba, y si no funciona busco otra perspectiva, busco otra herramienta y voy como incorporando distintos elementos de distintas prácticas, de distintas como tradiciones, para poder incluirlos en mi propia práctica y ver si en esa medida es factible realizarlo para mí o no. Dentro de esto, algo importante, que algunos conceptos importantes que se habla dentro de la magia del caos son, por ejemplo, los sigilos o servidores, o incluso en el libro se habla un poco de obsesiones. Son entidades o seres que tú puedes trabajar o utilizar para potenciar tus trabajos mágicos o ritualísticos o mágicos, etcétera, que los puedes crear con una función limitada que te apoye dentro de eso, o ya con una... La idea es eso, sí, se habla mucho como de tener cuidado de la funcionalidad de esto, de que tenga como sus límites siempre bien marcados de cuál va a ser su función, su duración y su tiempo. Y esto se va a alimentar un poco como de nuestro inconsciente, y ahí se agarra un poco del trabajo de Carl Jung, que pretendo en algún momento que hablemos como de su trabajo y de su conocimiento y sus herramientas dentro de esto. Y es que al final dice que es nuestro inconsciente el que hace realmente la magia. Si bien nosotros, como nuestra parte consciente, es la que materializa, la que baja, la que le da cierto orden y estructura a la magia, que es como lo necesario, ¿cierto? Que es como esa carga de simbolismos el que hace que de cierta forma la magia funcione. Y dentro del texto también habla como de no escatimar en simbología, no escatimar como, no necesariamente en recursos, pero no tenerle miedo a ponerle más cosas, porque eso también apoyaba el éxito de un trabajo mágico o espiritual o todo esto. Pero va a ser básicamente es el inconsciente el que va a pulsar, el que va a trabajar, el que va de cierta forma a hacer la base principal de nuestra magia, y que va a ser quien manifieste o entregue de cierta forma ese toque de éxito a la magia. Y esto se podía ver a través de sigilos. Enseña una fórmula de sigilización que es, por ejemplo, escribir la frase que tú quieres manifestar, y todas las letras que son comunes, que se repiten, las vas tachando, y las que quedan como únicas, sin repetición, las transformas como en un dibujo que tú sabes que simboliza esa frase, ese deseo, esa voluntad, donde es importante dentro de la magia que se concentre lo que es voluntad,
pensamiento y las acciones para que el trabajo mágico de cierta forma funcione. Entonces lo primero es, de cierta forma, trabajar o programar nuestro inconsciente para que manifieste sin vergüenza, sin miedo, sin temor, aquello que queremos traer o materializar en la Tierra, considerando que esto toma tiempo, ya que la Tierra tiene sus propias leyes, formas de que las cosas se materialicen o que las cosas sucedan aquí abajo. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros queramos entregarle como energía o pulsión o líbido o fijación a esa entidad, es el ideal como estarla mirando. ¿Sí? ¿Cómo podemos entregar más energía como a nuestro trabajo mágico según la magia del caos? Es en estado de gnosis o de trance. Algo publicado en Instagram, o se va a publicar, lo tengo programado para que se publique, que tiene que ver con estar en un estado de trance. Y esto, el material nos habla como de que se puede entrar de múltiples formas en estado de trance. Una es la práctica de la meditación, hasta que de cierta forma podamos como dejar de sentir nuestros sentidos o cuerpo físico. También habla de algunas cosas que no recomienda mucho el texto, que tiene que ver como con ayuno, con flagelaciones o llevar el cuerpo a un estado como de sufrimiento tal como liminal, que genere como un poco ese quiebre como de salirse del cuerpo, como para evadir un poco como el sufrimiento, que no se recomienda mucho ciertas prácticas como que tienen que ver con la respiración o ciertas prácticas como de yoga que pueden afectar como tu salud física, que hay que tener cuidado, pero al final habla como de elementos como el baile, el trance, de música con tambores, la meditación, los viajes astrales, la actividad sexual también, que genera tal nivel de éxtasis que de cierta forma genera como una gran cantidad de energía que va a enviar esa energía a nuestro inconsciente, y en nuestro inconsciente va a estar ese sigilo. ¿Qué recomienda el texto? Que cuando tú hagas estas prácticas con esa intención, es que mires de cierta forma el sigilo que tu inconsciente ya sabe que representa, y de cierta forma le estamos como enviando energía canalizada a ese trabajo. También nos habla de temas como la evocación o la invocación, que esto también yo lo vi en otros materiales que, le voy a dejar la fuente en la descripción, que tiene que ver con el camino torcido de Kelsen, y también dentro de este material que tiene que ver con la evocación y la invocación, que son elementos diferentes, que creo que muy poco de esto se habla en la espiritualidad o cuando se enseña magia. Y la invocación se relaciona con el llamar o trabajar con entidades. Antes de eso, la magia del caos habla de trabajar con la energía primordial que es el caos, que dentro de otros caminos espirituales nosotros podríamos conocer como el Reiki, el Ka, el Ki, si es como energía vital o como tú le quieras llamar, que es eso, como al final tu inconsciente, más allá si tú creas en que existen los demonios, que existe el diablo, que existen los ángeles, independiente de tu sistema de creencias, como que trabajes en base a tu sistema de creencias o como con esa parte yo que se manifiesta como un arquetipo, ¿sí? O sea, es como el arquetipo del diablo, de Lucifer, el arquetipo del arcángel Miguel, ¿sí? Es como esa parte de ti que resuena o que muestra, o esa energía que es justiciera, con esa energía amorosa, como le quieras llamar, pero al final también es parte de tu propia energía y puedes trabajar como con esa parte que el libro habla como con mi yo amor, con mi yo justicia, con mi yo venganza, con mi yo amor, con mi yo voluntad. Si puedes trabajarlo desde el sentido como arquetípico de la entidad, o como ya creas que exista, que puedas solicitar como su asistencia, o también puedes trabajar con elementales, con deidades, con fantasmas, con familiares, con mascotas, etc. ¿Sí? Entonces, o con nos habla también de estos materiales de que la naturaleza también tiene como sus genios lochi, que son como los genios de la naturaleza o los genios del lugar. Y dentro de eso, hablaba también, me acuerdo del texto que hablaba como de, incluso las casas pueden tener como su propio genio, como su propia energía o su propia como entidad o arquetipo que trabaja, funciona dentro de esa esfera, por así decirlo, dentro de ese lugar o ese espacio. Y que también tenemos como que cada planta, cada hierba también va a tener como su propio genio con el cual nosotros podemos invocar o evocar o trabajar para potenciar nuestros trabajos.
y que es importante trabajar como con esa conciencia, solicitar su permiso para trabajar con ellos, si es que resuenan. Sí, es importante, en los últimos materiales que yo he revisado al menos, que hacen mucho énfasis como trabaja con seres o entidades, arquetipos con los que tú resuenes o sientas como el llamado, porque al final esto funciona como un sentido de amigabilidad o de resonancia, que así como en el mundo físico quizás uno no se va a asociar con gente que no hacemos feeling, acá es lo mismo, es como si quieres ganarte el favor de una entidad, de un ser, de lo como tú le quieras llamar, tienes que ganarte de cierta forma como su favor, y ahí es donde entran en juego como las ofrendas, y cada entidad, cada ser va a tener como sus propias ofrendas, siendo las más comunes los inciensos, el vino, el agua, las velas, que son como las más comunes, pero de cierta forma cada entidad, cada arquetipo, cada ser, así como cada uno de nosotros va a tener como sus cosas favoritas con las que igual les va a resonar más y con las cuales me vas a caer mejor o peor en base a lo que tú me ofrezcas. Entonces, al igual que los seres humanos funcionamos como de en base a si nos caemos bien o no, y en base a eso te gana a mi favor, los seres espirituales o energéticos funcionan de una forma muy similar, que no es llegar y pedirle asistencia, sino que es como gánate su asistencia de cierta forma, siendo respetuoso, siendo generoso y siendo como manteniendo un contacto, porque al final lo mismo, si en la vida real uno se aleja de gente, es probable que el contacto se pierda y sea más difícil obtener su asistencia o sus favores para cosas de la vida diaria. Es lo mismo con seres espirituales, que si no los tomas en cuenta, si no les pones ofrendas, si no hablas con ellos, no te van a pescar. Sí, y no se trata de hacer un pacto o venderle mi alma, sino que es como un dar y un recibir de cierta forma equitativa, equilibrada, que yo sé que te va a gustar para yo obtener como también algún beneficio de esta relación o este vínculo que tenemos. em, y que pueden haber seres que simplemente no congenian contigo, que ven que en realidad no pueden obtener nada beneficioso tampoco de ti. Y esto me refiero como no a que te vayan a absorber o te vayan a quitar algo, sino que al final es como coincidir con una simpatía de los arquetipos. Es decir, por ejemplo, si uno quiere trabajar con Lucifer, pero en realidad una persona es muy poco estudiosa o muy poco con sentido crítico, probablemente Lucifer va a decir como no me reconozco en ti y siento que no voy a poder como propagar ese arquetipo de sentido crítico, de cuestionamiento, de conocimiento contigo. Entonces voy a buscar a alguien que sus arquetipos sí puedan ser como un reflejo de lo que yo pienso, de lo que yo soy. Y así con distintas deidades, sí, que al final es como un tema de resonancia, y como sus arquetipos se ven reflejados en tus actitudes, en tus acciones, en lo que tú profesas y en lo que tú haces, ¿sí? Entonces, ahora sí, respecto a lo que es la invocación y la evocación. La invocación es cuando tú solicitas esta asistencia de guías espirituales, de arquetipos, de demonios, de seres energéticos o energía para que se manifieste dentro de ti. Yo quiero invocar el arquetipo de la luz para yo volverme una persona más, no sé, luminosa, más empática, así como quieres que eso se manifieste en tu actuar dentro de ti, o ya puede ser desde una cualidad, una virtud, o que esta entidad, ser, como tú lo quieras llamar, se manifieste completamente en ti. Y ahí puede ser de repente lo peligroso de que de repente estos seres o entidades nosotros generalmente los asociamos como ya, no sé, Lucifer, un ángel, sí, pero hay veces que el material nos habla de que pueden presentarse obsesiones, sí, como estoy tan obsesionada que invoqué esta obsesión o esta sensación y que no puedo como desapegarme de esta obsesión o de este pensamiento o de este sentimiento, que son como en lo que en otras corrientes llaman como egregores, que al final uno piensa tanto, le pone tanta energía a algo, que al final lo terminas como creando energéticamente. Quizás no se ve, pero es como la energía colectiva de que al final, eh, si es algo colectivo, claro que en algún momento me imagino, no sé, algún pánico colectivo que se apodera de ti y que al final no puedes dejar de pensar eso en la guerra, en la pandemia, etcétera. Es como eso, es como se apodera, lo invocaste al final.
Y respecto a la evocación, tiene que ver con solicitar esta asistencia de la entidad, el ser, energía, planta que tú consideres, pero que se manifieste fuera de ti. Y generalmente lo que la magia se hace es que se atrasa como un pentagrama, un círculo, un triángulo, ¿sí? Para trabajar con demonios, em, que es donde el espacio límite demarcado donde la entidad se va a manifestar y va a trabajar. ¿Sí? La entidad va a trabajar en este espacio, en este círculo que yo marqué, donde están mis instrumentos de trabajo, donde están mis velas, donde están mis especies, donde están mis herramientas, mis sigilos, mis egregores, todo, pero se va a manifestar en eso, en ese espacio delimitado, y cuando yo doy la orden de que esa entidad, esa energía se destierra o se va, se va. Eso es importante también dentro de los rituales y de lo que el texto también marca. Es importante desterrar las energías, es decir, como marcarle su función, su finalidad, desde cuándo hasta cuándo y en cuáles son sus márgenes, ¿sí? Ya seas que creas que son entidades que funcionan arquetípicamente o que son reales, es importante demarcar eh, los tiempos, las formas, cuando inicia tu ritual, cuando termina tu ritual, cuáles son las formas, los tiempos en que quiere que esto funcione súper detallado, ¿sí? Generalmente los rituales, cuando se enseñan rituales, yo al menos he tenido la fortuna de que siempre me han enseñado como un ritual de protección. Es como yo me protejo, es como, habla un poco del destierro en ese sentido, como de esas frases inicial o ese estado inicial donde yo me protejo y te invoco y te digo cuáles van a ser como las instrucciones bajo las cuales vas a funcionar. Y cuando ya termino y te agradezco y te digo que puedes regresar como a tu lugar de origen y que queda cerrado el espacio de trabajo energético. Sí, eso es algo que también es importante. No sé si me falta algo más, déjenme reviso. Sé que ya lo dije, pero creo que es importante. El texto hace mucho como énfasis en que la base de la magia tiene que ver con la acción, con la voluntad, con el pensamiento o las emociones. Y que al final esto, más el trance o la gnosis, es quien da la base para que un trabajo mágico en sí funcione.